uno de los libros más influyentes de la literatura inglesa, curiosamente escrito por un polaco, pero en inglés, idioma que no era su lengua materna, sino que lo perfeccionó navegando por los mares, ya que Conrad era marino. Y de acá sacó inspiración un poco para su personaje de Marlowe, que nos va contando la historia de la decadencia de la moral humana. Porque la literatura de Conrad es bastante misántropa, en el sentido de que él analiza la naturaleza humana y sobre todo en este libro El corazón de las tinieblas, la decadencia humana como civilización, o más específicamente la volubilidad de la moral humana, en el sentido de que los intereses de la persona y las virtudes y valores que se quieren desarrollar van variando dependiendo de los intereses que uno vaya persiguiendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, acá el personaje de Kurtz es el que se lleva la carga de ejemplificar todo eso, porque como él mismo lo dice, cuando está describiendo la ascendencia de Kurtz, él dice, bueno, él tiene ascendencia inglesa y también europea. En general, toda Europa contribuyó a la creación de Kurtz, como diciendo, Kurtz representa a la Europa en general, a esa Europa colonialista que está dominando África y que si bien se presenta para la sociedad como una persona con altos valores y moral, que viene acá a África con el ideal de civilizar, no es más que una persona corrupta que representa a una sociedad corrupta, que en el fondo es incluso más incivilizado que aquellos a quien pretende enseñar y civilizar. Bueno, volviendo al principio, Marlowe en este caso es el marino, pero que es visto por los demás como una persona diferente, que no encaja muy bien con el resto del grupo. Y Marlowe también se siente de esa forma porque ha vivido experiencias que lo han cambiado. Y esto fue lo que le dice el médico cuando él, antes de enrolarse en esta compañía que comercia con marfil, le dice, bueno, yo te voy a analizar físicamente para ver si estás en condiciones de enfrentarte al clima de África. Sin embargo, los cambios más importantes que vas a enfrentar se van a llevar a cabo dentro de tu cabeza. Marlowe en un principio no entiende de qué está hablando el médico, porque obviamente Marlowe aún no ha ido a África y no sabe a lo que se va a enfrentar. Pero el médico ya ha visto los cambios que se producen en las personas una vez que ven lo que está sucediendo allá y cómo eso los cambia como seres humanos. Y esto fue lo que sucedió con Marlowe, por eso no encajaba muy bien con el resto de la tripulación. Y Marlowe empieza a contarles su historia y les dice que él siempre tuvo el anhelo de ir a África, que siempre cuando miraba un mapa soñaba con ir a ese lugar y descubrir lo que había allí. Y es así cuando más adelante consigue que lo contraten como capitán de un barco, en una compañía belga que comerciaba con marfil, en el Congo. Bueno, Marlowe en un principio está emocionado porque va a cumplir su sueño de ir a África, es algo que siempre quiso. Sin embargo, poco a poco se va enfrentando con situaciones que al principio no entiende, pero que le van haciendo mella, poquito a poquito. Por ejemplo, cuando va a firmar el contrato, siente como que las personas que lo están contratando están haciendo algo ilegal. Y él se siente a su vez haciendo algo ilegal, pero no entiende muy bien el porqué. Es una sensación que tiene. Después cuando va a hablar con el médico y el médico le hace todas estas insinuaciones de que este viaje lo va a afectar psicológicamente, también Marlowe en un principio no entiende e incluso se enoja. Y no solamente eso, sino que una vez ya en África, cuando empieza este viaje, se va encontrando con diversos personajes que le van haciendo comentarios. Por ejemplo, uno le dice que no puede creer lo que es capaz de hacer la gente con tal de ganar unos pesos más. Después se encuentra con otro trabajador de la compañía que se suicidó. Y así muchas cosas de las que va viendo, de las personas que se va encontrando, lo van perturbando psicológicamente, poco a poco. Hasta que llega finalmente a donde se suponía estaba el bote que debía manejar y se encuentra con que estaba hundido. Y no solo eso, sino que se da cuenta que van a pasar muchos meses hasta que el barco esté reparado y él pueda ser capaz de usarlo. Y otra cosa que se va repitiendo a través de este viaje por el Congo es que toda la gente le habla de un tal Kurtz. Le dicen que es una persona increíble, muy diferente de los demás, es una persona con altos valores morales, muy inteligente, muy hábil, muy capaz. Y no solamente eso, sino que también con la habilidad de generar mucho marfil para la compañía. Le llegan comentarios de Kurtz de un lado, del otro, y bueno, crece en Marlowe el interés por conocer a este hombre. Sin embargo, se entera que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvieron noticias de Kurtz y que probablemente los nativos del lugar lo hayan matado. Entonces, una vez que se logra reparar el barco, se embarcan y deciden ir a ver qué está pasando en la estación de Kurtz. Y una vez que llegan a la estación, para encontrarse con Kurtz, con este hombre ejemplar, como modelo del ideal europeo, se quedan impactados cuando se encuentran con un hombre que está obsesionado con conseguir marfil, con conseguir dinero, pero no ya para la compañía, sino que para sí.
un hombre totalmente corrupto, totalmente avaricioso, capaz de hacer cualquier cosa y cualquier brutalidad con tal de conseguir el marfil que él quería para sí mismo. Bueno, acá Marlowe se da cuenta que Kurtz está medio loco, que todo esto le está afectando el cerebro de una forma ya más allá de lo normal y de lo aceptable. Porque no obstante Kurtz estaba muriéndose porque al mismo tiempo estaba muy enfermo, seguía con esta obsesión de conseguir marfil y de dominar a los nativos para esclavizarlos y hacerlos traer más marfil para él. De hecho, Kurtz se enoja mucho cuando ve que toda esta gente venía a buscarlo porque él dice que no, ustedes están interfiriendo con mis planes, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar acá, yo quiero seguir consiguiendo marfil porque yo quiero volver rico a Europa. Pasan los días, Kurtz se pone peor de su enfermedad y le dice a Marlowe: en caso de que me pase algo, quédate con mis documentos, los cuales Kurtz había documentado cuál era el método que se debía seguir para civilizar, entre comillas, a la población. Marlowe recibe los documentos, pero le impacta mucho el ver cómo Kurtz se había transformado en un salvaje. Finalmente, Kurtz muere. Marlowe al mismo tiempo se va a Europa porque estaba totalmente enfermo, hastiado de todo lo que había visto, y se regresa también a Europa. Y una vez allá, decide ir a entregar todos estos documentos que Kurtz había escrito a su prometida. Y cuando la va a ver, se encuentra una mujer que todavía estaba de luto y que no podía superar la muerte de este hombre tan magnífico que ejercía una influencia tan grande en todo aquel que lo conocía. Y le empieza a contar a Marlowe de todas las virtudes que tenía Kurtz, de lo inteligente que era, de lo buena persona, de cómo era en cierta forma una luminaria para el resto del mundo y del vacío que había dejado en la vida de todos los que lo habían conocido. Bueno, Marlowe la escucha solamente y en su mente está contrastando esta idea del ideal con la imagen que él vio de esta persona totalmente corrompida, totalmente ambiciosa y sin ninguna de las virtudes altruistas que esta mujer describía. Y ve a esta mujer tan desesperada que le pregunta: ¿cuáles fueron las últimas palabras de Kurtz? Necesito algo con lo que vivir, algo para soportar todo este dolor. Y Marlowe, no tiene corazón para decirle lo que realmente había pasado con Kurtz, y en lugar de contarle la verdad, decide decirle: las últimas palabras de Kurtz fueron tu nombre. Cuando en realidad las últimas palabras de Kurtz habían sido el horror. Frase que da para mucho, no solamente la frase, sino que el libro en general, porque es un libro bastante ambiguo, ya que por un lado unos dicen: Conrad está haciendo una crítica social a todos los abusos que se estaban cometiendo en el Congo contra la población. Y por otra parte, otra gente puede decir: no, este libro es totalmente racista, y de hecho hay muchas personas incluso que lo censuran, porque Conrad hace un análisis de los nativos africanos como subhumanos. En ningún momento los nivela a la categoría de seres humanos, sino que los trata, por ejemplo, de salvajes, brutos, seres prehistóricos, criaturas, etc. Es decir, nunca los vio como seres humanos en sí, y de hecho nunca les da voz a los nativos africanos, sino que va narrando simplemente cosas que va viendo, hechos puntuales, pero tampoco profundiza en los horrores que se están cometiendo en el Congo, sino que el libro se centra más en, como dije, en la decadencia de la moral humana. En este lugar en donde no hay ley, donde no hay reglas, donde prácticamente cualquier persona es libre de hacer lo que le plazca. Y de cómo esta libertad, como esta falta de reglas de regulación social, afecta o influye en el comportamiento humano, donde se pierden todos los límites y las personas que en un principio se creían civilizadas y con virtudes altruistas terminan convirtiéndose en seres que nunca pensaron ser, como lo que pasó con Kurtz, un hombre referente de la cultura europea que venía acá a África en representación de las virtudes y valores de la sociedad occidental, y que sin embargo termina comportándose como un salvaje, dominando a los nativos, convirtiéndose en una especie de dios para ellos y aprovechándose de esto para esclavizarlos y que le traigan más marfil para así convertirse en millonario y regresar a Europa como un hombre rico. A mí este libro me encantó sobre todo por esa ambigüedad, donde cada persona puede irse por el camino que quiera y analizar el libro en la dirección que más se le antoje. Eso por lo menos a mí me encanta, que cada persona que lo lea tenga una visión distinta del libro y que lo afecte de modo diferente. No es un libro fácil de leer, de hecho requiere concentración para entender qué está pasando en la historia, porque puede ser confuso. Y sobre todo apertura de mente, porque si bien es un libro corto, es un libro que da para mucho y que se puede analizar en distintos niveles. Totalmente recomendable, me encantó.